Si yo me muero hoy, tú tienes la culpa. Esa era la letra del coro que lo lanzó a la fama. Un merengue bien pegajoso, pícaro y sabroso. Todo el mundo lo bailaba. Lo tocaban en la radio, en las bodas, en los colmados, en el barrio y en la televisión. Pero nadie imaginaba que literalmente ese coro sería una especie de presagio, porque apenas unos meses después de que ese tema reventara en la República Dominicana, el dueño de esa voz se apagó. Esta es la historia de Tony Sebal. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme otra vez más. Sé que he estado un poco perdida, he estado preparándome para irme de vacaciones, pero aquí estamos con la historia de Tony Sebal. Tony Sebal, un joven carismático, talentoso, el que lo tenía todo para convertirse en una de las leyendas más grandes del merengue. Pero su historia terminó demasiado pronto y lo peor es cómo terminó. Encerrado, golpeado, torturado y privado de la vida, en manos de las mismas autoridades que debían protegerlo, y hasta hoy su caso sigue sin justicia. Pero ¿quién era Tony Sebal antes de que su nombre apareciera en los titulares? ¿Dónde comenzó esta historia que pasó de gloria a tragedia? Felipe Antonio Sepúlveda Caraballo nació el 5 de febrero de 1954 en La Romana, República Dominicana. Desde pequeño de cariño le decían Cookie y era el hijo de Yolanda Sepúlveda y Eligio Caraballo. Una familia humilde como tantas, donde se criaba con lo que había, pero con una cosa clara: Cookie tenía chispa. Desde niño lo suyo era el ritmo, le sacaba sonido hasta una lata vacía. Dicen que desde los 5 años ya improvisaba congas caseras en el patio, y si había música, él no se quedaba quieto. La música le salía hasta por los poros, pero el talento no siempre abre puertas solo. Así que en su adolescencia, con ese mismo hambre de escenario, se fue para la capital, solo sin conocer a nadie, a probar suerte, a buscar su destino. Y ahí lo veías, un joven flaquito con una conga al hombro, caminando por Villa Francisca, por Villas Agrícolas, tocando donde quiera que lo dejaran, colándose en ensayos, pidiéndole un chance a los músicos más grandes. Y es que este muchacho tenía algo. Tenía carisma, tenía energía y tenía sabor. Lo llamaban el que siempre tenía una conga en la mano porque literalmente no se despegaba de su instrumento. Donde había un bembé, ahí estaba Cookie. Y así empezó a ganarse respeto. A fuerza de talento, Tony fue abriéndose camino. Comenzó como percusionista en agrupaciones serias, nada de bandas de pacotilla. Estamos hablando de Aníbal Bravo, Blas Durán, Bobby Rafael, y más adelante formó parte de una agrupación histórica, la típica dominicana. Él ponía los cueros a sonar y los pies de la gente a moverse, pero al mismo tiempo aprendía cómo funcionaba el negocio. Se callaba cuando había que escuchar y hablaba con música cuando le daban espacio. Aprendía cómo se dirigía una orquesta, cómo se armaban los arreglos y cómo se conectaba con el público. Era un joven disciplinado, puntual y con una sonrisa que abría puertas, pero Cookie no se conformaba, porque aunque amaba tocar, él quería cantar, quería contar su historia, quería ver su cara en la portada, quería que la gente no solo lo viera tocando la conga, sino también liderando, porque si había algo que tenía claro, era que él no quería ser músico de fondo toda la vida. Hoy es día de fiesta, a divertirse con Radio Guarachita. La música escogida, la música escogida, la música escogida, al estilo de la poderosa. Y entonces lo logró. En 1978, gracias al respaldo de Radamés Aracena de Radio Guarachita, uno de los productores que apostaba por nuevos talentos, Tony grabó su primera canción como líder de un grupo. Se llamaba La Dura. Y aunque esta canción no fue un mega éxito, le abrió las puertas como cantante.
La gente por fin escuchó su voz y hubo más de uno que pensó, oye, pero este muchacho suena bien. Y desde ahí el conguero pasó al frente. Empezó a componer, a formar su propio estilo y a prepararse para lo que sería la explosión. Y desde ahí ya no hubo vuelta atrás. A principios de 1984, Tony Sebal dejó de soñar y empezó a hacer historia. Por fin formó su propia orquesta, le puso el nombre que lo decía todo, Tony Sebal y los Gitanos. ¿Y por qué los gitanos? Porque eran nómadas de la música, iban de barrio en barrio, de tarima en tarima, sembrando ritmo por donde pasaba. Y esa energía, esa mezcla de calle, alegría, bembé y alma, era justo lo que Tony quería transmitir. Ese mismo año lanzaron su primer LP titulado El Muerto. Y ya sé qué es lo que estás pensando, ¿El Muerto? ¿En serio? Pues sí, se llamaba así. Y aunque el título suene trágico, el tema era puro vacilón. Si yo me muero hoy, tú tienes la culpa. Le cantaba Tony con esa voz dulce pero con tumbao a una mujer que lo había vuelto loco. Y esa canción explotó. En la radio, en los colmados, en las guaguas públicas, en las fiestas de patio, todo el mundo la bailaba. Si me muero hoy, tú tienes la culpa, porque yo te quiero y tú no me buscas. Pero eso no fue todo. Ese disco venía cargado de fuego, con canciones como Pa' Bochinchar, La Maleta, Me está provocando, Dame un chance, Gracias. Era uno tras otro, no fallaba uno y la gente decía, ese muchacho tiene el merengue en la sangre. Y lo mejor de todo era que Tony escribía sus propias canciones. Él no era solo la voz ni la presencia, era pluma, corazón y puro swing. Para finales de 1980 y todo el 85, Tony Sebal era un fenómeno nacional. Cada semana salía en el show de mediodía, el cual era el programa de televisión más importante de la República Dominicana, y ahí estaba él con su sonrisa, su traje brillante, cantando, bailando, tocando la conga y poniendo a gozar a toda la isla en pleno almuerzo. El país entero se detenía a verlo. Es que él era de esos artistas que conectaban con la gente de verdad. No era pose, no era ficción. Era Tony, auténtico, chispeante y muy querido por todos. Y te cuento más, tenía mucha carisma, mucho talento, tenía presencia y una voz que aunque no era la más potente comparada con la de los días de hoy, era algo que se sentía familiar, así como si un amigo tuyo se trepara a la tarima a cantar. El público lo amaba y ya se estaba hablando de que podía llegar a competir en grande con los nombres pesados del merengue, como los hermanos Rosario y Wilfrido Villalona, porque Tony venía con algo distinto. Merengue con jocosidad, con ternura, con maleanteo musical. Todo eso en un paquete. Y para completar, era un showman nato. Bailaba, se movía, se gozaba cada una de sus presentaciones. Les voy a poner aquí un video para que ustedes vean. Tira pa' aquí, tira pa' acá. No sé lo que le pasa conmigo, pues yo soy un hombre chévere. Chévere, que chévere, que chévere pa' aquí. Chévere, que chévere, que chévere pa' acá. Chévere, que chévere, que chévere pa' aquí. Chévere, que chévere, que chévere pa' acá. Tony Sebal era joven, estaba en la cima, tenía fama, tenía el respeto del público, tenía futuro y lo más importante es que tenía una vida por delante con sus hijos. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando todo se apagó. El 22 de octubre de 1985 era un martes como cualquier otro día. Tony Sebal y su orquesta estaban ensayando en una casa del sector Villa Francisca en Santo Domingo. Estaban afinando detalles, calentando motores, igual que como lo hacían antes de cada presentación en televisión. La música sonaba, la conga vibraba, la voz de Tony calentaba la tarde. Y de pronto hubieron 3 golpes duros en la puerta. Cuando abrieron la puerta, ahí entró la policía, armados, con la mirada dura, el ceño fruncido, y así sin dar mucha explicación comenzaron a registrar y arrestar a todo el que estaba allí. Dijeron que era una redada antisustancias. Ni Tony ni sus músicos resistieron. En fin, ellos no estaban haciendo nada malo, no tenían armas, no tenían por qué huir, ellos simplemente estaban ensayando. Pero igual se los llevaron a todos arrestados. A Tony en específico
Lo condujeron al destacamento de Villajuana, otro barrio de la capital, y ahí comenzó su calvario. La versión oficial decía que Tony estaba siendo detenido por supuesta posesión o consumo de sustancias controladas, pero nadie que lo conociera creía eso. Su familia, sus colegas, sus fanáticos, todos decían lo mismo. Aquí hay algo que no cuadra. Tony no tenía fama de andar en eso, no tenía historial, no había pruebas alguna, no había razón. Su hermano Georgie Seval fue claro cuando habló públicamente y dijo: a Tony lo arrestaron por error. Fue una redada cualquiera como tantas que hacían en esa época. Él no era el blanco. Pero lo peor apenas estaba por comenzar. Desde que lo encerraron en la celda, Tony entró en pánico y no era solo miedo. Tony sufría de claustrofobia. Y para alguien con claustrofobia, estar en una celda oscura, cerrada, sucia puede ser una pesadilla viva. Tony empezó a gritar, a pedir que lo sacaran, a golpear los barrotes, a insultar a los guardias. Entró en crisis. Pero en lugar de ayudarlo, los policías se burlaron. Uno de ellos le dijo: ¿y este? Tú no te dejas dar, tú no eres un león. Esa frase marcó el principio del horror. Según su hermano Georgie, lo que pasó después fue una golpiza brutal. Entre varios le cayeron encima, le dieron con lo que fuera, le rompieron el cuerpo, lo patearon y lo humillaron. Y en medio de eso descubrieron quién era. Y dijeron: pero miren a quién tenemos aquí. Este es Tony Seval, el del show del mediodía, el que canta el muerto. Y ahí, según su hermano, decidieron callarlo para siempre. Porque ya no era un preso más. Era un artista famoso, un hombre querido por el pueblo, alguien que si salía vivo podía hablar. Y eso no lo iban a permitir. Mi hermano estaba preso desde un martes por la tarde, que iba a ensayar. Estaban afuera esperando que llegaran los demás músicos. Hicieron una redada. Según me informan, que era una redada común y corriente que estaban acostumbradas a hacer la policía. Se lo llevan preso, no saben quién él era. Ellos no sabían que él era Tony Seval. ¿Pero cómo? Ellos no sabían que él era músico. Ellos no sabían nada, eran policía. Pero ven acá, si eran policía, pero no veían el show de mediodía, no sabían que él era artista, o es que Tony Seval era un artista. No, todavía yo no creo que él era tan famoso. Ok. Incluso él está en la cárcel. Tengo una información que me la dijo a mí uno de los músicos, dos músicos que estuvieron presos con él. Y muchos de los presos no sabían que él era Tony Seval. Y muchos de los Pero policías. espérate un momento, ¿por qué dos músicos que estuvieron presos con él, pero de la misma orquesta o dos músicos de otra orquesta? De su misma orquesta, que estaban con él fuera. Porque fue que ellos estaban. Porque se llevaron a par de músicos. Exacto. No a él solamente. No fue él solamente. ¿Y qué te Y dijeron? se llevaron más gente. Más gente. Estaban recogiendo más gente. Ok, entonces, ¿qué te dijeron esos dos músicos? Bueno, cuando él estuvo preso, su primera vez que cae preso, por una redada, él está paranoico, está nervioso, porque él era así. El 24 de octubre de 1985, 2 días después de su arresto, la República Dominicana entera se congeló cuando confirmó la noticia. Tony Seval había fallecido y había muerto bajo custodia de la Policía Nacional. Pero a la familia nadie les avisó directamente al momento en el que Tony murió. Su familia se enteró por rumores callejeros que empezaron a circular en La Romana y en Santo Domingo. Imagínate eso, tú no recibes una llamada oficial, no hay un parte médico, solo chismes y confusión. Ante esa incertidumbre, George y otros familiares viajaron desesperados al destacamento de Villajuana, donde Tony había sido recluido tras su arresto el 22 de octubre. Ahí lo confirmaron. Tony estaba muerto, pero no les dejaron ver el cuerpo de inmediato, ni les dieron explicaciones claras, y lo poco que le dijeron fue vago y contradictorio. La versión oficial era que había tenido una crisis nerviosa, que había sufrido un paro respiratorio por excitación aguda, pero el cadáver de Tony Seval mostraba señales de golpes y heridas. Y además bastaron unas pocas horas para que nadie creyera esa versión. ¿Cómo Tony Seval va a morir en una pelea común en tan solo 2 días de estar detenido? Después de ser visto ensayando, sonriendo, planificando su próxima presentación, eso no tenía sentido. Y fue entonces cuando la prensa empezó a investigar. Periodistas como Uchi Lora se acercaron al caso y lo que encontraron fue escalofriante. Uchi llegó a ver el cuerpo de Tony Seval y lo primero que notó fueron cortes profundos en la planta de los pies. En los pies.
y preguntó lo obvio: ¿cómo alguien en una riña termina con los pies rajados por cuchillos? ¿Era que estaba peleando descalzo? Yo me metí en el sitio donde estaban preparando el cadáver y él tenía heridas en las plantas de los pies. Habían dicho que recibió las heridas peleando. ¿Cómo en un pleito a alguien le pueden rajar con arma blanca los pies? Es decir, eso fue un asesinato. ¿Lo atacaron mientras huía? ¿O fue algo mucho más oscuro? La teoría que se empezó a correr era otra, mucho más siniestra, mucho más real, que a Tony lo golpearon brutalmente en la celda y cuando vieron que lo habían dejado grave decidieron llevarlo al hospital para terminar el encubrimiento. Y ahí, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, según las versiones de la época, Tony llegó vivo pero en agonía. Algunos dicen que intentó levantarse, que incluso forcejeó con un guardia y que en ese momento le dispararon un cartuchazo, un disparo que apagó su voz para siempre. Y así, con una mezcla de golpes, humillación y pólvora, la vida de Tony Cebal llegó a su final. Cuando la noticia se regó, la reacción del pueblo fue inmediata, pero la gente no salió con piedras, ni gomas quemadas, ni con violencia. La gente salió con algo que resultó ser mucho más poderoso. Salieron con velas, una por cada corazón indignado, una por cada fanático que no lo podía creer, una por cada madre que veía reflejado a su hijo. Desde la Romana hasta la capital, desde los barrios más humildes hasta las zonas comerciales, todo el país encendió velas por Tony Cebal. Era algo nunca visto. Una protesta pacífica, silenciosa, pero con una fuerza brutal. Callaron las bocinas, apagaron los bailes y en su lugar, el país entero, la República Dominicana entera, se tiñó de luz tenue y de luto. Las autoridades empezaron a temblar porque no podían controlar esa reacción. No podían arrestar una vela. No podían apagar un dolor con un comunicado. Y aunque el presidente de turno, Salvador Jorge Blanco, salió en televisión a hablar del caso y prometió una investigación, nunca hubo justicia, nunca hubo culpables, nunca hubo una cara que diera la cara. Y aquí es donde entramos a las versiones encontradas, el rumor de un militar celoso, la amante resentida y la familia que simplemente nunca creyó ninguna versión oficial. Porque cuando la justicia no actúa, el pueblo habla. Y cuando el pueblo habla, nacen las teorías. Después de la muerte de Tony Cebal, todo el mundo tenía una versión distinta, un rumor, una sospecha, y muchas de esas teorías daban miedo. Esta fue la más popular, la más comentada en las calles y la que más corrió de boca en boca. Se decía que Tony Cebal tenía una relación con la esposa o amante de un alto militar, que era una mujer poderosa, conectada, y que cuando ese hombre de alto mando se enteró decidió vengarse. Y la historia va así. Supuestamente Tony fue a buscarla a su casa y supuestamente vio algo que no debía haber visto. Puede que haya sido una reunión rara, algún movimiento extraño o quizá una escena íntima. Y desde ese día, según algunos, le pusieron el ojo. Y esa redada en la que fue arrestado no fue casualidad, fue una excusa, una pantalla, una trampa, una forma de llevarlo hasta la celda sin levantar sospechas y allí hacerlo desaparecer. Pruebas de esto no hay ninguna concreta. Credibilidad toda, porque en los años 80 en República Dominicana el poder mandaba sin rendirle cuentas a nadie. Él llegó con ese muchacho de aquí del barrio. Yo le dije qué le pasaba, que por qué él llegaba con acompañante. Y me dijo que no era nada. Pero yo me quedé con la duda. Al otro día en la mañana, cuando él despierta, que ya tenía su baño preparado y todo, yo le pregunto, le digo que me diga si le pasó algo. Entonces él me dijo, no, mira, lo que pasa es que yo vi algo que es problemático. Yo le dije, ¿pero qué fue lo que tú viste? Me dijo, que mira, te voy a hablar la verdad. Yo fui a buscar una muchacha que yo tengo amores con ella. Tú sabes cómo son estas muchachas con los artistas y cosas. Yo le dije, no, yo no, en esa vida tuya, pero yo no me meto, porque yo no me metí en la vida de él. Porque él cumplía como esposo y como padre, ¿sabes? Y como hijo también, número 1 como hijo. Entonces, él me dijo que él entró a la casa del señor Cuervo Gómez
y estaban desmontando un furgón. Él entró a esa casa, fue a buscar a la muchacha y un guardia que notó la presencia de él le dijo al señor Cuervo Gómez que quién era ese hombre que estaba ahí. Y cuando el señor Cuervo Gómez cogió para allá, le dijo de quién era él. Entonces la mamá de la joven le dijo que ese era el prometido de su hija. En ese momento, ahí vino el problema. Otra versión, la cual fue impulsada por su propia madre, doña Yolanda Sepúlveda, apuntaba a otra dirección. Ella decía que su hijo no tenía problemas con militares, sino que había una mujer despechada en el medio, una profesora, su amante, alguien con quien Tony había tenido una relación secreta, y esa mujer, según la madre, no soportó que él la dejara. Se dice que incluso fue al hospital cuando él estaba muriendo y que gritó entre lágrimas, «Eso te pasó por dejarme». Otra historia cuenta que esa escena sí es cierta, una donde el ego herido se convierte en venganza y donde el amor termina en delación. Ella lo entregó, habló con alguien de contacto de la policía, movió piezas, nadie lo sabe, pero la teoría quedó sembrada. Ahora, el hermano de Tony, Georgie Cebal, tiene otra versión. Él no cree en militares celosos ni en amantes despechadas. Él cree que a Tony lo mataron porque sí. Porque gritó demasiado en la celda, porque se alteró, porque los policías se sintieron retados y le entraron a golpes sin pensar en las consecuencias. Y cuando lo dejaron moribundo ya era tarde. Georgie dice que nadie lo fue a buscar para matar. Fue una reacción bestial y animal, puro abuso, y que después de eso el sistema hizo lo que debía hacer: encubrir, protegerse y olvidar. Entonces, algo que le empujan, él dice, no me empuje. Aquí tenemos un guapo. Típico comportamiento policial de aquella época. Dicen que le dieron una galleta y él no se dejó dar. Eso fue todo lo que pasó. Y ahí se armó el lío. Le dieron, entre varios, lo amarraron y lo mandaron para el Palacio de la Policía y lo meten en una solitaria. Cuando, por las razones desconocidas, lo sacan de la solitaria, él ya está desesperado, con un ataque de claustrofobia, y vuelve y le brinca a un policía, se lo quiere comer y vuelve y le dan. Se le va la mano y tienen que darle un tiro. No, según todas las investigaciones que se hicieron por mi mamá y por mi familia, por las investigaciones que se hicieron, se concluyó de que no era ninguna conspiración. Y lo de los amores con una muchacha. Eso es falso. Eso son, yo no sé, cuando surgió la muerte, la mamá de los hijos quizás dijo algo, alguien lo decoró, alguien hizo otra decoración, alguien hizo algo y se rumoró eso. Pero la muerte de él no vino por ahí. No vino porque estaba con una mujer de un general. No vino porque estaba con una mujer de un teniente. No vino porque vio un cargamento. Eso es falso. Y sea cual sea la verdad, lo cierto es que nunca hubo juicio, nunca hubo culpables, nunca nadie pagó por la muerte de Tony Cebal. Tony Cebal murió con solo 31 años, con una carrera que apenas comenzaba, un solo disco, un puñado de éxitos y sin embargo se convirtió en leyenda. Porque Tony Cebal no fue solo un artista, fue un símbolo de algo más grande, de una época, de alegría, de un pueblo que se cansó de los abusos y que respondió con velas en vez de con violencia. Su música sigue viva, el muerto suena y la gente se para a bailar. Pa' bochinchar, retumba en fiestas familiares, en playlists nostálgicas, en vinilos guardados con cariño. Y cada vez que suena su voz, revive el espíritu. Ese espíritu cercano, sabroso, humilde y alegre que conectaba con todo el mundo del campo y la ciudad del colmado a la televisión. Su muerte sacudió a la isla entera y marcó un antes y un después. Demostró que la fama no te protege del abuso, que la impunidad puede tocar hasta quienes tienen el micrófono encendido, y también demostró otra cosa, que cuando el pueblo se une, se escucha. Porque esas velas, esas miles de velas que se encendieron, hombres, mujeres, ancianos, niños, fueron una forma de decir, ya basta. Una forma de honrar al hombre que había puesto a bailar a un país entero. Una forma de no dejar que el olvido hiciera su trabajo. Y mientras tanto, la gente siguió encendiendo velas. Cada 24 de octubre, cada año, cada generación que recuerda a Tony Cebal y su voz, esa que decía, si yo me muero hoy, tú tienes la culpa, quedó grabada en la historia como un eco, como un lamento, como una advertencia. Cada 24 de octubre se encienden velas en Villa Francisca. Una por Tony, otra por la verdad,
otra por la justicia que nunca llegó y otra por todos los que aún hoy siguen cayendo sin explicación. Tony Sebal sigue vivo, en cada merengue clásico, en cada paso de baile, en cada madre que recuerda su voz, en cada fan que nunca lo olvidó, porque aunque lo silenciaron, su música gritó más fuerte. Y esa voz, esa risa, ese merengue que lo llevó a la cima, nadie nunca lo va a poder callar. Y esta, mi gente, fue la historia de Tony Sebal. Esperemos que algún día se encuentre el culpable y que paguen por lo que le hicieron. Qué pena, que en paz descanse. Y hasta aquí les llego, mi gente. Gracias por acompañarme. Hagan bien. Sin mirar aquí, nos vemos en el próximo episodio de Litos de Sangre. Bye. Si me muero hoy, tú tienes la culpa, porque yo te quiero y tú no me buscas. Tú eres la mujer que siempre he querido y te ando buscando para estar contigo. Hace muchos años que te estoy queriendo, va pasando el tiempo y me estoy muriendo. Si yo me muero por ti, de noche voy a salir. Si yo me muero por ti, de noche voy a salir.